Simbología y etiquetado. A continuación vamos a abordar todo lo referente a lo que tiene que ver con el panel de estilo de capas, que es ese panel que hemos estado usando en determinadas ocasiones en los anteriores capítulos, pero que en esta ocasión vamos a darle un poco más de énfasis viendo sus diferentes partes. Debemos comentar que lo que vamos a abordar principalmente en este panel concierne a la simbología, que tiene que ver con todas las tonalidades, con los bordes, con las transparencias en general de cada una de las entidades dentro de una capa. Como podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos una capa determinada que se llama municipios y podemos verificar de que en cada una de las entidades que se visualizan aquí, cada una tiene una simbología determinada, ¿no? Lo siguiente que también abordaremos sería la cuestión del etiquetado, que son todas esas rótulos, todos esos encabezados que se le asignan a cada una de las entidades para poder describirla un poco mejor en nuestra cartografía como también en nuestro análisis. Este etiquetado, este rótulo, se realiza en función a un campo, a un atributo determinado dentro de la capa. Entonces, eso es lo que principalmente vamos a ver a continuación en esta sección de simbología y etiquetado precisamente, como repito, haciendo énfasis en este panel. En esa línea, entonces, vamos a describir un poco este panel para poder entender un poco mejor su funcionamiento cuando lo estemos utilizando. En el panel, lo primero que vemos en la parte superior es la capa, es la sección de la capa que estamos trabajando. Es importante que nosotros podamos determinar cuál es la capa exacta que estamos trabajando a fin de evitar errores en el sentido de modificar algunas simbologías que nosotros ya hayamos dejado listas, entre comillas, y luego las estemos modificando de nuevo, ¿no? Justamente eso es algo tedioso que suele pasar. Entonces es importante que acá, en esta pestaña, aparezca la capa que nosotros estamos trabajando. Lo que aparece a continuación es el tipo de simbología que está adoptando cada una de nuestras entidades, cada una de nuestras capas. Pues vamos a ver que hay símbolo simple, categorizado, entre otros. Vamos a ver un poco más a detalle de qué se trata a continuación. Pero esto, en grandes rasgos, vendría a ser el tipo de simbología que está adoptando nuestra capa. A continuación tenemos una pestaña denominada valor. En esta se encontrará el atributo que nosotros vamos a basarnos, en el que nosotros vamos a basarnos para poder configurar la simbología. Luego vemos una pestaña de símbolo, que básicamente es un modelo genérico de todas las simbologías que está adoptando cada una de las capas. Por ejemplo, podemos notar que aquí se visualiza un color determinado, pero lo que nos importa realmente es los ajustes genéricos como lo son el borde, por ejemplo, que va a tener precisamente cada una de estas entidades. Esto es una previsualización, como quien diciendo que nos permite hacer modificaciones en general para todas. Y luego tenemos lo que se denomina rampa de color, que es cuando nosotros queremos asignar un determinado criterio en cuanto a las tonalidades de nuestras entidades. Pueden ser colores aleatorios, pueden ser colores que van desde el blanco al rojo, blanco al verde, azul al rojo. Vamos a ver que hay varios distintos de colores preestablecidos, que también pueden ser modificados, evidentemente. Esto es en lo concerniente a esta primera sección de simbología. Este símbolo de una brocha es simbología. Lo que vamos a ver a continuación es la pestaña de etiquetado, que vamos a verlo ahorita en breve, que es cuando vamos a escoger un atributo y vamos a modificar las diferentes tipologías para cada una de las entidades. Perfecto, entonces esto es algo que evidentemente vamos a ver en su momento, el tema de clasificar, de borrar las clases y demás. Entonces vayamos directamente a nuestra interfaz de QGIS. Como sabemos, aquí estas rueditas, estas tuerquitas me denotan actividad. Entonces vayamos a ello. Cargaremos las capas que se encuentran en su carpeta de trabajo. En la parte de su carpeta de trabajo se encuentran estas determinadas capas.
Acá yo tengo ya filtrado. Recuerden siempre cuando estamos trabajando con archivos shapefile hacer esto para evitar errores, inopinados. Y vamos a venir a cargar todas estas. Perfecto, vamos a escribir brevemente de qué trata cada una. La primera capa es una capa de estados mexicanos. Al poder verificar su tabla de atributos podemos encontrar los siguientes campos, de los cuales nos interesan principalmente el de entidad, que corresponde al nombre de cada región o de cada estado, mejor dicho, un estado mexicano. Y también un atributo de capital. Como podemos verificar, acá se encuentran los 32 estados de la República Mexicana. Y vamos a hacer una simbología precisamente reconociendo el panel de estilo de capas. Verificamos que acá se encuentra la capa de estados mexicanos. Es importante dejarlo ahí. Y cuando nosotros ingresamos un shapefile, siempre se muestra con un color aleatorio, a menos que nosotros hayamos configurado un estilo predeterminado. Pero aún así se trata de estilo, más no de color o tonalidad. Entonces, siempre se va a visualizar un color predeterminado cuando hablamos de shapefile. En un primer momento se ha asignado este color, pero lo que me interesa poder abordar es aquí, esta pestaña que me dice símbolo único. Si es que yo le pusiera ningún símbolo, evidentemente no va a haber ninguna simbología. Símbolo único tiene que ver con, y se carga un nuevo color aleatorio. Símbolo único tiene que ver con la uniformidad que tienen todas las entidades, en que no estamos clasificando básicamente nada. Tan solo podemos hacer una modificación en cuanto a color. Sí, verificar que en este panel de estilos, la estructura del panel se divide así, ¿no? Primero una descripción un poco somera de lo que es esta simbología en relleno, por ejemplo. Me dice la unidad que son milímetros, la opacidad que viene a ser lo que es la transparencia de la capa respecto a algunas que se pueden encontrar abajo, y el color. Digamos que en esta primera sección yo puedo hacer estos cambios genéricos, pero si yo hago clic en relleno sencillo, ahí ya tengo un poco más de opciones para poder trabajar. Tipo de capa, por ejemplo, podemos rellenar un relleno sencillo con flechas, con líneas exteriores, líneas discontinuas, simbologías libres, líneas de marcadores, líneas sencillas, relleno de gradiente, como podemos notar, relleno de centroides, es decir, acá tan solo me importa de cada una de las entidades el punto centroide. Recuerden que esto es solo una simbología, no estoy alterando la información, a pesar de que aquí se visualice como un punto, es solamente una simbología. Patrón de relleno de líneas, como pueden ver acá podemos modificarlo. Patrón de relleno de líneas, patrón de relleno de puntos, es algo que está englobando a toda la capa y hay una capa de puntos, podemos evidentemente modificarlos. Podemos modificarlos sin ningún problema. Marcador de relleno aleatorio, acá es totalmente aleatorio como lo dice su nombre. Relleno de imagen raster, cuando yo quiero, por ejemplo, que en la simbología aparezca un raster que nosotros tenemos preestablecido o de repente descargado y procesado. Un relleno SVG que me hace denotar formas. Bueno, queda un poquito más abajo. Y lo que nosotros nos vamos a centrar es básicamente en el relleno sencillo. Cada vez que colocamos se carga un color aleatorio. Entonces, en color de relleno vamos a verificar que principalmente vamos a cambiar la tonalidad de la información. Podemos colocarlo de esa manera, estilo de relleno que sea un relleno sólido, puede ser sin relleno, puede ser un relleno horizontal en líneas horizontales, hay muchas más opciones, relleno vertical, relleno en cruz, una malla, una suerte de una malla, diagonales y muchas más. Hay una malla un poco más densa. Como podemos notar, realmente tenemos una gama bastante importante para poder jugar con esto, ¿no? Color de marca es el color del borde, vamos a dejarlo en negrito, como se encuentra aquí. Anchura de la marca, es decir, la anchura del borde que estamos utilizando. Línea fina,
Y ahí podemos ir jugando con esto, no exagerando totalmente. Ahí es importante acá verificar la unidad. En este caso estamos trabajando en milímetros. Bien, estilo de marca pues una línea sólida como se encuentra aquí, como puede ser línea de guiones, como se puede verificar ahora, línea de puntos, para los límites entre entidades, ¿no? Línea sólida lo dejamos y listo. En este caso es una modificación al tema de los ángulos. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre una y la otra. Perfecto. Entonces acá lo que nosotros tenemos es el tipo de símbolo único. Cuando simplemente vamos a modificar lo que viene a ser el relleno, ya sea de tipo degradado, tipo de puntos, tipo de líneas, como hemos visto, o también colores enteros, como en este caso un relleno sencillo. Acá, como reiteramos, podemos modificar el color y cuestiones asociadas a los bordes. Vayamos un poco más. En categorizado. En categorizado, al momento de seleccionar, desaparece nuestra capa, pero eso es porque tenemos que ver qué nos dice el panel. El primer panel es el de valor, que como ustedes recuerdan es el atributo que nosotros vamos a basarnos para poder hacer una clasificación, porque son categorías. Vamos a usar el atributo de entidad, que recuerdan era el nombre de cada estado mexicano. Le pongo en clasificar. Y como ustedes pueden verificar, aquí en la parte de rampa de color se está seleccionando colores aleatorios. Podemos barajar nuevamente colores. Esto en caso de que esto sea lo que estamos necesitando en nuestro mapa, ¿no? Evidentemente. Como podemos ver aquí. Perfecto. Podemos asimismo también seleccionar algunas rampas predeterminadas, como son por ejemplo algunas rampas que van desde el amarillo, desde el blanco hasta el azul. Esto es conveniente utilizarlo cuando estamos usando un criterio de cantidades de menor a mayor, por ejemplo. Precisamente esto denotaría una concentración. Pero en este caso no hay ninguna diferencia entre uno y el otro, ¿no? Cuando estamos hablando en cuestión de nombres, porque no tiene ninguna diferencia en que uno se llame, por ejemplo, Jalisco y otro se llame, por ejemplo, Colima. No tiene sentido hacer una ponderación si nos basamos solamente en nombres. Pero verificamos que acá en la tabla de atributos tenemos otros campos, como son, por ejemplo, el campo de área. Vamos a clasificar. El campo de clasificación de entidad área debe borrarse las clases existentes. Sí, evidentemente. Y acá nosotros podemos notar que acá ya estamos siguiendo un criterio de área, entre menor área a mayor área, y podemos notar de que podemos denotar esta simbología de menor a mayor, como podemos verificar por aquí. Aquellos que se encuentran con mayor área son de colores más concentrados, ¿no? Como podemos verificar aquí. Ahora bien, estas rampas asimismo también son personalizables. Tan solo tendríamos que darle clic aquí y podemos comenzar cambiando el color de cada uno de estos umbrales. Podemos ir a los extremos, por ejemplo, podemos ir de que vaya desde amarillo hacia el azul, por ejemplo. Pero también tenemos que cambiar los colores intermedios, evidentemente. Por ejemplo, este color lo podemos cambiar algo así. Un poco más claro. El de acá también un poco más claro. Y el de aquí que sea, por ejemplo, un tono medio rojizo. Por acá un poco más. Vayamos jugando precisamente con esta simbología, ¿no? Podemos venir por aquí también, de repente le metemos otra vez blanco y este que sea un celeste para que denote una gradualidad hacia el azul. Listo. Vamos a poner en aceptar y se cambió precisamente. Tiene varios colores y de esa manera podemos ir jugando con los colores que nos parezcan un poco más idóneos según el criterio de nuestra clasificación.
Acá podemos notar que los que son un poco más rojos, o mejor dicho amarillos, perdonando, tienen una área menor. Y los que tienen color azul tienen un área mayor. Acá hay evidentemente un valor que se encuentra que quizás es un poco discordante, pero ese es el valor que tenía en la capa. Lo hemos descargado directamente de una fuente y ha venido con ese valor. Vamos a ver más adelante, como comentamos, las fuentes libres de datos espaciales. Perfecto. Esto es lo que corresponde a lo que viene a ser la simbología hablando de polígonos, como hemos visto hace un momento. Ahora veamos qué tenemos que hacer cuando queremos agregar el etiquetado, los rótulos de cada una de las entidades. Vengamos a esta sección de aquí, que me dice etiquetas. Acá verifico que se encuentra por defecto y siempre cerciorándonos que estamos en la capa que necesitamos, se encuentra por defecto como sin etiquetas. Entonces vamos a colocarle etiquetas simples. Entonces, al momento de seleccionar este campo de etiquetas simples, podemos verificar de que se carga acá un valor, que es el de identificador. ¿Sí? Como podemos verificar aquí, y dado que estamos en el modo de actualización en vivo, entonces se ha cargado automáticamente. Pero en este caso no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que nosotros queremos es visualizar el nombre de cada entidad. Entonces simplemente lo cambiamos. Entidad. Y listo. Podemos notar que ya se verifica el nombre de cada estado en cada una de ellas. Ahora, vengamos a estas pestañas de acá que nos ofrecen algunas herramientas para personalizar más nuestra información. La primera sería la de texto, que comenzamos en un momento con el tipo de letra, que sería esta de acá, pero podemos cambiarlo sin ningún problema, ¿no? Acá tienen una amplia gama para que puedan escoger cuáles son la tipografía que se ajusta mucho mejor a los fines de mi cartografía, ¿no? En estilo, dependiendo del tipo de letra que escojamos, vamos a tener opciones distintas. Puede ser negrita, negrita cursiva, negrita subrayada, entre otros. Acá vamos a ponerle cursiva. ¿Sí? Excelente. En el tamaño vamos a disminuirle un poco porque algunos nombres se están saliendo un poco toscos. Entonces vamos a ponerle un tamaño de 6. Creo que ahí todavía se puede ver, 6.5 quizás. 6.5 por ahí está bien. Color lo vamos a dejar como negro, pero que sepamos que al hacer clic aquí se nos abre varias opciones de poder personalizar nuestro color. A mí me gusta usar principalmente esta en la flecha derecha, de tal manera que tenemos acá este triángulo de gamas de colores, ¿no? Donde podemos escoger la tonalidad que estemos buscando. ¿Sí? Como pueden ver, vamos jugando con los colores de de los etiquetados. Yo lo voy a dejar en color negro sin ningún problema. Listo, entonces eso es lo concerniente a texto. Vamos a pasar esta sección de formateo, no la vamos a abordar porque escapa a los fines del curso, pero vamos a abordar esto de buffer, que es cuando nosotros queremos crear una envolvente alrededor de cada texto, de cada letra. Vamos a poner en dibujar buffer de texto y se carga automáticamente una capa por defecto, que siempre va a ser, o casi siempre, en tamaño 1 y en color blanco. Entonces vamos a colocarle un tamaño un poco menor porque a mi criterio esto está muy grueso el borde. 0.7 por ejemplo. Entonces ahí ya a mi criterio se visualiza un poco mejor. Aunque podríamos agrandar esto, creo yo. El tamaño de la letra. ¿Sí? Perfecto. Entonces para eso es básicamente, ¿no? Naturalmente también el buffer podemos aplicarle una opacidad. Como pueden ver, ahí cambia lo que es la transparencia del buffer. Eso es cuando queremos activar una máscara, pero en este caso no lo vamos a dar mucho detalle. A continuación tenemos lo que es el fondo. Cuando nosotros, como dice su nombre, queremos agregar una figura geométrica en el fondo o detrás de cada uno de los etiquetados. Venimos aquí y automáticamente se selecciona lo que estaba ya predeterminado, que es un rectángulo, para que cada uno de las entidades tenga un rectángulo de fondo. Podemos evidentemente ajustar su tamaño y posición
por ejemplo. Exagerando. Esto es con respecto al fondo, ¿no? Si le coloco 8 va a salir eso. Le voy a colocar 0. Y lo propio sería en la Y, ¿no? Si le coloco 8, por ejemplo, a ver, 8 se hace muy grande. Perfecto. Lo que tenemos a continuación, bueno, este fondo yo lo voy a quitar, personalmente no me agrada mucho. Es la pestaña de sombra. Como su nombre dice, se crea un efecto de sombra, teniendo en cuenta un ángulo determinado del sol. Podemos ver aquí. Tenemos para poder personalizar nuestra sombra. El radio de enturbamiento es básicamente la visualización, el radio que tiene en el cual pasa a estar, en el cual se diluye la información. Y acá tenemos, por ejemplo, esto de aquí que son callouts, que en este caso no lo vamos a mencionar mucho. Pero esto sí, lo que viene a ser la ubicación. La ubicación dentro de cada entidad. Por ejemplo, si nosotros, ahorita está alrededor del centroide, cada uno se ubica aproximadamente ahí. Desplazamiento del centroide sería un poco distinto. ¿Por qué? Porque podemos acá modificar estas opciones. Abajo, abajo del centroide, abajo izquierda, abajo encima, abajo arriba y también encima como estaba, ¿no? Puede ser asimismo usando perímetro, dependiendo de los fines que tengamos, ¿no? Usando el perímetro de cada entidad. En tipo horizontal, no hay ningún problema. Y dice usando el perímetro curveado. Evidentemente no es lo que estamos buscando. Vamos a colocarle alrededor del centroide. Sí, listo. Entonces con eso ya tendríamos lo que es el etiquetado, que como les comento tiene algunas opciones que son bastante interesantes para poder personalizar, desde el tipo de letra, sombra, fondo, buffer, entre otros. Y la posición también, que es muy importante. Perfecto, vamos a ver algunos ejemplos más respecto a la simbología de las capas vectoriales. Por ejemplo, tenemos acá una capa de puntos. Corresponden a puntos de interés mapeados por el proyecto OpenStreetMaps de ayuda humanitaria y denota lo que es la parte sur de México. Vamos a abrir su tabla de atributos. Es un poco pesada porque son varios puntos de interés. Viendo o examinando su tabla de atributos podemos notar que existe el campo que es muy interesante, que se llama Amenity, que es básicamente de qué estamos hablando cuando estamos tocando un punto de interés. El nombre del establecimiento y los demás son informaciones incompletas. Lo que vamos a hacer es establecer una clasificación en función al comando Amenity. Aquí, categorizado, el valor que tiene es Amenity y le pongo en clasificar. Como pueden ver, entonces los puntos se han clasificado en distintas tonalidades según el tipo de establecimiento que estén describiendo. Todos bueno, hay algunos que están, por ejemplo, haciendo barbecue, otros que se encuentran jugando billar, o mejor dicho, es una sala de billas y como tal. Entonces, aquí se encuentra simbolizado de una manera categorizada. Naturalmente también podemos usar para una etiqueta, pero esto vamos a hacerlo en esta capa, que es un recorte de la que acabamos de ver. Es un análisis un poco más puntual. Estamos aquí en la zona de Oaxaca y vamos a ver qué es lo que tienen sus puntos de interés mapeados por OpenStreetMaps. Bien, entonces una vez que se ha seleccionado el etiquetado para cada punto, en función al tipo de establecimiento, se visualiza lo que tenemos aquí, ¿no? Cada punto tiene su respectiva información. Podemos hacer varios cálculos parecidos como respecto al anterior, agregarle buffer, regalarle algunos fondos y también un poco de sombra. Entonces eso podemos hacerlo también aquí
en el shape de puntos. Algo que me interesa bastante es exponer esta sección. Tenemos a continuación un shapefile de OpenStreetMaps, lo hemos descargado, de las vías de la ciudad de Oaxaca, como podemos notar aquí. Lo que vamos a hacer es principalmente, vamos a cambiar lo que es su estilo. Oaxaca vías, línea sencilla, que esto sea de línea color negro. Perfecto. Una vez que tenemos esto es algo bastante sencillo. Vamos a venir aquí en etiquetas, etiquetas singulares, y vamos a darle el nombre del campo, que sería vname. Como ustedes pueden ver, esta capa de vías es una capa de líneas, pero que tiene una información bastante interesante de una determinada área de estudio, como son las calles, ¿no? Calles vecinales, nacionales y departamentales. Podemos verlo aquí. Para enriquecer nuestra visualización, vamos a abrir un OpenStreetMaps, que se encuentra también con las calles, ¿no? Pero acá lo tenemos en formato vector. Listo. Por mientras, y listo. Ahora lo que corresponde sería que estos rótulos se visualicen no encima de la vía, sino dentro de la vía. Para eso, vayamos aquí al panel de rótulos. Venimos acá en ubicación. Ojo que seguimos aquí en, eso es muy importante, tenemos que cambiar a Oaxaca vías. Perfecto. Vamos a colocar, estamos aquí en Oaxaca vías, nos fuimos aquí a ubicación. Tenemos que los nombres, las etiquetas se están generando en paralelo, pueden ser curvo u horizontal, vamos a dejarlo en paralelo. Pero, esto es importante, en las posiciones permitidas, vamos a colocar que sea sobre la línea y no encima de la línea. Entonces de esa manera ya tenemos las calles precisamente con cada uno de sus atributos para la cartografía que nosotros requeramos, ¿no? Tenemos ahí la información para revisión. Si yo le pongo por ejemplo curvo, bueno, no va a hacer mucha diferencia porque son líneas perpendiculares básicamente. Perfecto. Veamos lo siguiente. Una vez que nosotros hemos configurado ya sea el estilo como el etiquetado, todo esto entra dentro de un solo archivo, que sería un archivo de estilo precisamente. Vamos a darle clic aquí, estilos. Bueno, vamos a ir aquí en propiedades. Y en propiedades hay una sección que se llama Style Manager. A ver, acá, estilo. Esto es el gestor de estilos, por decirlo así. Vamos a venir aquí, estamos en Oaxaca, precisamente, y vamos a ponerle en guardar estilo. Me dice, como que lo quieres guardar, como un archivo QGIS QML, que es una extensión de QML en la que está asociada el estilo, o como un archivo SLD. Yo recomiendo guardarlo como un archivo QGIS QML. Vamos a seleccionar una ruta, por ejemplo en el escritorio, vamos a ponerle estilo prueba. Estamos hablando del shape de vías, ¿verdad? Guardar. Me pide, cuando nosotros estamos hablando de una simbología, no solamente estamos hablando en grandes rasgos de simbología y etiquetado, pero cuando estamos hablando de estilos no estamos hablando de simbología y etiquetado, sino de algunos otros aspectos un poco más avanzados, como se incluye lo que es la de control temporal. Podemos esto, una vez que lo hemos ruteado, darle en aceptar y bueno, se comienza a guardar, aplicar y aceptar. Entonces supongamos que esto lo volvemos a cargar. Vamos a cargarlo nuevamente. Recuerden que hemos modificado tanto la tonalidad como el etiquetado en función a un criterio de nombre de vías. Entonces vamos esto a eliminar. Vamos a cargarlo nuevamente a propósito.
porque sabemos que todo vector, siempre, o en formato shapefile al menos, siempre que se carga, aparece con colores aleatorios. Entonces, Oaxaca vías, añadir. Como podemos ver, ¿sí? Se verifica con un color aleatorio y han desaparecido los etiquetados. Vamos acá, propiedades, en la parte inferior se localiza el gestor de estilos. Vamos a venir aquí en estilo, cargar estilo. Desde un archivo, from file, y vamos a ubicar el archivo donde lo habíamos guardado. Está en el escritorio. Un archivo de estilo es precisamente un archivo de extensión .qml. Se encuentra aquí. Abrir, cargar estilo y aplicar. Le damos en aceptar. Perfecto. Entonces ahora se carga el estilo que nosotros habíamos configurado previamente, ¿no? Esto nos sirve, por ejemplo, para ahorrar tiempo realmente. Sobre todo cuando estamos hablando de archivos shapefile. O de repente archivos JSON, GeoJSON. Pero esto podemos ahorrarnos el tiempo. Recuerdan cuando nosotros hablamos de el manejo de GeoPackage. Recuerdan cuando se podían establecer estilos predeterminados. Eso nos serviría, por ejemplo, en GeoPackage para... Bueno, ya sabemos que un GeoPackage también guarda simbologías y estilos, lo cual no ocurre en el shapefile. Pero podemos ahorrar un poco de tiempo guardando un estilo como un archivo independiente. Vamos a ver qué tenemos ahora. Una vez esto corresponde entonces a la simbología y el etiquetado de los datos de tipo vector. Como hemos visto, hemos explorado las principales utilidades del estilo de capas. Hay algunas que no hemos tocado, evidentemente, porque son un poco avanzadas. Pero estas son las principales que nos van a permitir tener un desempeño eficiente para generar nuestra cartografía, para poder personalizarla lo más posible. Vamos a generar un nuevo proyecto. Y vamos a cargar la capa de raster, la que se encuentra aquí. A ver, venimos aquí. Simbología etiquetado, raster. Tenemos un raster de, esto es de densidad poblacional, si no me equivoco. Bien, tenemos un raster correspondiente para toda la República Mexicana. Este raster, adelantándonos un poco al siguiente capítulo de fuentes libres de datos, es de fuente de WordPop, que es un repositorio donde encontramos información en formato raster de distintas temáticas sociales, económicas y ambientales, así como también climatológicas. En este caso es un raster que me denota la densidad poblacional. Este raster tiene de resolución espacial 1 kilómetro. Por ende, cada uno de estos píxeles corresponde a 1 kilómetro cuadrado, como podemos notar aquí. Podemos, por ejemplo, medirlo. Vamos a venir aquí, aquí, medir en metros y vamos a venir aquí. Aproximadamente, bueno, por acá más o menos sería un kilómetro. Es importante mencionar de que en este caso no aparece, digamos, 1 kilómetro exactamente, porque es un raster que ha sido generado en coordenadas geográficas, por lo mismo que está abarcando todo un país y no puede abarcar solamente no puede abarcar solamente una zona UTM. Entonces, cuando un raster se genera en coordenadas geográficas, la resolución pasa a ser en grados, y la precisión de estos grados depende de la cercanía con el ecuador. Mientras más cercanos estemos en el ecuador, evidentemente va a haber una precisión un poco mayor. Si nos acercamos cada vez más a los polos, porque si acá está México, por acá está Ecuador, como podemos verlo en el mapa base, eso es un comentario. Mientras más lejos del ecuador, evidentemente va a haber una variación en cuanto a la resolución espacial. Eso lo vamos a explicar en la parte de fuentes libres de datos. O no sé si lo tenemos aquí. Sí, acá también lo mencionan. Precisamente el tema de la resolución espacial. Portal de WordPop. Perfecto, entonces vamos a lo que nos acabe en esta sesión, que es la simbología de datos raster. Cuando nosotros ingresamos acá en el panel del estilo de capas, tenemos lo que concierne a estas opciones, que son color de multibanda, valores en paleta únicos, gris monobanda, pseudocolor monobanda. Cuando nosotros estamos usando lo que viene a ser una información puntual de formato raster, tan solo vamos a usar
estas dos, básicamente, gris monobanda y pseudocolor monobanda. Color de multibanda no lo vamos a usar porque precisamente es cuando es multibanda, cuando tenemos varias bandas, cuando estamos usando principalmente en imágenes satelitales, cuando queremos componer una imagen. Entonces, cuando estamos hablando de gris monobanda, podemos, por ejemplo, verificar los valores extremos que tiene este raster. Vamos a achicarle un poquito los valores extremos. Al momento de acotar los valores máximos y mínimos, podemos verificar de que las zonas claras corresponden a zonas más densas dentro del territorio mexicano. ¿Por qué? Porque este raster me denota la cantidad de personas por cada kilómetro cuadrado. Y si nosotros le damos una identificación, podemos notar que aquí hay 1929.81. Es un aproximado, evidentemente, porque no hay decimales cuando hablamos de personas. Pero hay 1929 o 1930 personas en este kilómetro cuadrado en promedio. Acá hay 4577. Y acá hay un poco menos, 455, 1356, 293. Podemos notar que evidentemente esto corresponde a una zona urbana bastante concentrada. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Se trata de la ciudad de Puebla. Acá debe estar quizás el Distrito Federal. Puedo decirlo. Bueno, es sí, la Ciudad de México. México DF. La capital precisamente. Por eso es que se visualiza como un conglomerado bastante importante, ¿no?, de densidad poblacional dentro de este país norteamericano, que tiene muchas costumbres parecidas a los países de Sudamérica. Bien, entonces acá tenemos otros conglomerados, por ejemplo, donde tenemos que acá hay 5.618 personas por cada kilómetro cuadrado en los diferentes píxeles. Y en los valores negros hay tan solo 8, 3. Entonces vemos en el mapa, acá evidentemente esta zona está despoblada. Y este es el centro, bueno, la ciudad de Querétaro. Eso corresponde cuando estamos en gris monobanda. Podemos usar asimismo este otro tipo de pseudocolor monobanda. Acá evidentemente requerimos una clasificación. Vamos a determinar algunos valores máximos y mínimos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 22.000 o 20.000, por ejemplo, de tal manera que se puede visualizar un poco mejor si acotamos el rango. Porque en algunos valores, si nosotros, por ejemplo, lo dejamos como gris monobanda, vamos a verificar que se visualiza así nomás en sus valores primarios. Es decir, hay algunas zonas, unos píxeles que son de 242.841 habitantes por kilómetro cuadrado. Puede ser que sea cierto, como puede ser también que se esté tratando de un error de lectura o un error de cálculo. Y estos extremos hacen que se dificulte evidentemente la visualización. ¿Por qué? Porque estamos delimitando digamos, el espectro de valores que puede abarcar. Hace que los colores estén un poco menos definidos, o sea un rango demasiado grande. Porque puede ser que, por ejemplo, sea un solo píxel el que tiene este valor y como repito, puede ser que corresponda a un error. Por eso es que precisamente estamos acá delimitando los patrones de los extremos de nuestro rango, ¿no? Evidentemente, si tiene un extremo un poco menor, la información se va a hacer un poco más difusa, ¿no? Creo que ahí estaría bien. De esa manera podemos verificar. Lo propio también en pseudocolor monobanda, ¿no? Como comentábamos aquí, clasificar. Pero vamos a ponerle tan solo 2000. Y acá podemos verificar también que no solamente estamos usando en gris, sino también podemos usar esta simbología, ¿no? Por ejemplo, de verdes. Se visualiza de la siguiente manera. Sí, tenemos una densidad poblacional expresada en un formato raster bastante importante, ¿no? Entonces de esto se trata más que nada la simbología de los datos de tipo raster. En la siguiente pestaña podemos verificar que acá podemos modificar la opacidad, es decir, la transparencia de nuestra información respecto a una capa que se encuentre debajo. A veces es importante cuando estamos trabajando sobre todo con imágenes satelitales que omitamos los valores sin datos, aquellos que se visualizan con este valor. Porque en un raster a veces vamos a encontrar que hay algunos valores, unos campos vacíos.
como este, por ejemplo. Acá hay una huella y verificamos que acá no hay nada, sin datos, pero acá sí. Entonces hay algunas veces que sucede eso. Puede ser que de repente se trate de un cuerpo de agua, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle, bueno, a lo que iba es que es generalmente recomendable colocar estos valores de sin datos como 0. Es una recomendación aparte, sobre todo cuando estamos hablando de imágenes satelitales. Entonces acá vamos a verificar esta cuestión. En las siguientes pestañas se verifican unas funciones un poco avanzadas. Eso es generalmente relacionado a una imagen satelital cuando estamos hablando de histogramas, que es la distribución de la cantidad de píxeles que se verifican en una imagen satelital por cada valor de cada píxel. Pero eso creo que es lo que cumple con nuestros objetivos de poder personalizar la información. No se olviden que siempre acá podemos personalizar a criterio los colores que nosotros estemos necesitando. Tanto de forma manual como de forma automatizada con los colores, ¿no? Con los códigos que tiene cada color. Entonces, de esta manera tenemos lo que viene a ser el panel de estilo de capas, cuando estamos personalizando nuestra información tanto en formato vectorial como en formato raster. Lo que veremos a continuación es algunas fuentes libres de datos espaciales para obtener información ya sean de tipo vector o de tipo raster. Entonces, vayamos a ello.